Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio de las cartas de Pablo. Pero vamos a ver en esta sesión cuáles son y por qué se disputan 6 cartas de Pablo. Aunque 7 de las cartas atribuidas a Pablo son universalmente aceptadas como auténticas, existen 6 epístolas cuya autoría han sido objeto de debate entre los estudiosos del Nuevo Testamento. Estas cartas son Efesios, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Pero ¿por qué se cuestiona que Pablo haya escrito estas cartas? Para entenderlo, debemos examinar los argumentos históricos, literarios y teológicos que han generado este debate. Por lo menos, Efesios y Colosenses. Vamos a ver las similitudes y diferencias en el estilo y contenido. Las cartas de los Efesios, por lo menos, y a los Colosenses, presentan tanto similitudes como diferencias en comparación con las 7 cartas indiscutibles de Pablo. Por un lado, comparten temas comunes como la supremacía de Cristo y la unidad de la Iglesia. Por otro lado, su estilo, vocabulario y tono difieren notablemente, lo que ha llevado a algunos académicos a cuestionar la autoría del apóstol. Sin embargo, estas diferencias también pueden explicarse considerando el contexto y los métodos de escritura del siglo I. En ambas cartas, Pablo enfatiza la identidad de los creyentes en Cristo y su papel dentro del cuerpo de la Iglesia. En Efesios 1, 22 y 23, describe a Cristo como la cabeza de la Iglesia. Nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta imagen de la Iglesia como el cuerpo de Cristo también aparece en Colosenses 1:18, donde nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Ambas cartas subrayan la necesidad de una vida transformada. En Efesios 4, 22 al 24, Pablo exhorta a los creyentes a despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De manera similar en Colosenses 3, 9 y 10, los insta a abandonar las prácticas pecaminosas y a revertirse de una nueva naturaleza. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual se ha renovado hasta el conocimiento pleno. A pesar de estas similitudes, los estudiosos han señalado diferencias significativas en el vocabulario y el estilo de estas cartas en comparación con las 7 epístolas indiscutibles. Por ejemplo, Efesios utiliza términos como misterio, plenitud y principados y potestades, con mayor frecuencia y de manera más desarrollada. En Efesios 3:9, Pablo habla del misterio escondido desde los siglos, una expresión que, aunque aparece en otras cartas, aquí adquiere un tono más filosófico. En cuanto a Colosenses, su énfasis en la supremacía cósmica de Cristo es único. En Colosenses 1, 16 y 17 declara, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este lenguaje refleja una reflexión más elaborada sobre la naturaleza divina de Cristo, lo que lleva a algunos a sugerir que la carta fue escrita por un discípulo posterior
influenciado por la filosofía helenística. Aquí es donde surge el debate. Los críticos argumentan que las diferencias de estilo y vocabulario son demasiado significativas para atribuir estas cartas a Pablo. Señalan que Efesios carece de los saludos personales típicos de sus otras cartas, lo cual resulta extraño dado el tiempo que pasó en Éfeso. Esto lo podemos ver en Hechos 19. Además, el tono más formal y teológico de ambas cartas parece indicar un contexto posterior al ministerio de Pablo. Sin embargo, quienes defienden la autoría paulina ofrecen varias explicaciones plausibles. En primer lugar, las diferencias estilísticas pueden deberse al uso de diferentes amanuenses. Como se menciona en el artículo, escribió Pablo las 13 cartas atribuidas a él, publicado en Cross Examinate. Los eruditos han notado que los amanuenses a menudo tenían cierta libertad en la estructura de su escritura, siempre y cuando el mensaje se conservara. Esta práctica era común en la antigüedad. Por ejemplo, en la carta a los romanos, Tercio actuó como amanuense, escribiendo bajo el dictado de Pablo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Esto lo podemos ver en Romanos 16:22. Es posible que en Efesios y Colosenses los amanuenses tuvieran más libertad para estructurar y expresar las ideas del apóstol, lo que explicaría las diferencias de estilo. Además, las diferencias en el vocabulario pueden reflejar la evolución natural del pensamiento de Pablo. Después de años de ministerio y reflexión, es lógico que sus expresiones teológicas hayan madurado. El énfasis en la supremacía cósmica de Cristo en Colosenses puede haber sido una respuesta directa a las filosofías y religiones de la región, las cuales representaban conceptos similares, pero sin el fundamento de la verdad cristiana. También es crucial considerar el contexto cultural de cada ciudad. Éfeso era un centro de adoración pagana, conocido por su templo Artemisa y su sincretismo religioso. Por ello, la carta a los Efesios enfatiza la unidad en Cristo y la necesidad de vivir de manera distinta al mundo. Por otro lado, Colosas estaba influenciada por una mezcla de filosofías griegas y judaicas, lo que explica el énfasis en la supremacía de Cristo sobre todo poder espiritual. ¿No es lógico que Pablo adaptara su lenguaje para abordar las necesidades específicas de cada iglesia? Después de todo, su objetivo no era escribir tratados teológicos abstractos, sino comunicar verdades eternas de manera que las comunidades pudieran entender y aplicar en su contexto. El debate sobre la autoría de Efesios y Colosenses se centra en las diferencias estilísticas y teológicas en comparación con las cartas indiscutibles de Pablo. Sin embargo, estas diferencias no son pruebas concluyentes de que él no las escribió. El uso de amanuenses, la evolución natural de su pensamiento y las necesidades específicas de cada iglesia puede explicar las variaciones en el estilo y el vocabulario. Lo más importante es que, independientemente de quién las haya escrito, estas cartas transmiten verdades fundamentales sobre la identidad de los creyentes en Cristo, la unidad de la Iglesia y la supremacía de Jesús sobre todas las cosas. Siglos después, sus palabras siguen inspirando a los creyentes a vivir con fe, esperanza y amor, recordándonos que nuestra verdadera identidad se encuentra en aquel que nos ha redimido. Y ahora, con esta base sólida, pasemos a otra carta cuyo tono más severo y enseñanza escatológica han generado uno de los debates más intensos sobre la autoría paulina, segunda de Tesalonicenses. Pero esto será el día de mañana. Mil bendiciones.